Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachas? Hoy vamos a realizar el strapper. Tenemos el molde delantero y el molde de la espalda. Del molde tendrían el escote, tenemos el hombro en su medida completa, hombro, sisa. Todo el molde lo tenemos que transferir por partes. ¿Sí? Recordemos que las pinzas se tienen que definir muy bien antes de continuar el trazo. Cintura, y tenemos las pinzas, el punto central, y continuamos con el trazo. Internamente he hecho unos orificios para marcar los puntos centrales de la pinza. Marcamos la distancia acá. Eso sería transferir el molde delantero al papel. Vean, es muy sencillo, nada difícil. Este diseño va a tener un corte. Le vamos a hacer la copa tipo corsetería. Ahí tenemos entonces la pinza central. Es el mismo molde transferido. Hay medidas auxiliares que usamos. Una de esas medidas es la separación del busto, y con ella hacemos el radio del busto. Para este diseño vamos a tener un alto de copa de 9.5 y bajamos 9.5. ¿Sí? Ahí ya tenemos la base de la copa. Trazamos una línea como si fuéramos a trazar el corte imperio, solo que en este caso nos lleva el corte imperio. Listo, ahí ya tenemos entonces el centro de la pinza. A los lados vamos a dar 1.5 a cada lado. Ahí trazamos, la llevamos a la parte baja. Acá tenemos que trazar la pinza cohete. También se conoce como pinza lápiz o pinza diamante. Eso que es bajar 2 centímetros después del alto del busto y trazamos una curva. Hasta ahí llegó la pinza. En la parte superior vamos a tener un ancho de pinza de 4 centímetros. Quiere decir que a cada lado le vamos a dar 2 centímetros. Vamos a bajar 1 centímetro por la línea de costado. ¿Sí? En la línea del busto vamos a adentrarnos 1 centímetro. De la línea de sisa hacia adentro vamos a marcar 5 centímetros. Hasta ahora estos puntos hay que unirlos ahora. Este llega exactamente hasta donde marcamos el centímetro de separación. En la línea de busto, donde marcamos los 5, vamos a bajar 5 centímetros en línea recta. Ahí quedó. Del alto del busto vamos a trazar 9,5, que es la tasa del cuerpiño, o el contorno del busto, que nosotros normalmente tenemos acá. Siempre tenemos un radio. Ahí está. Continuamos hasta llegar a la pinza. De este lado vamos a marcar 8.5. Y trazamos desde la base de la pinza
manteniendo, muchachas, ese centímetro de separación que hay en la línea del borde. Es importante que tengamos eso presente. Vamos a cerrar la pinza, ¿sí? Bien, ahí tenemos la estructura más básica de la taza de cuerpiño. Con este diseño de taza de cuerpiño, ustedes pueden realizar un corset, un strapper. En esta ocasión tenemos entonces unas pinzas auxiliares que nos van a permitir formar el contorno del busto que sea más anatómico. Entonces desde el alto del busto vamos a trazar una línea interna y uno de los grandes conflictos que hay es que muchas veces cuando vamos a hacer la pinza auxiliar para sacar exceso de bolsa, de tejido en esta área, casi siempre el error de los modelistas o patronistas es sacar esos 2 centímetros por la línea de la sisa. Es un error. Los 2 centímetros tienen que salir de la base de la taza de cuerpiño, no de la sisa. Entonces la base está acá en línea roja, allí vamos a darle 1 centímetro a cada lado, siguiendo la dirección que tiene la línea. Entonces tenemos 1 centímetro y 1 centímetro. Trazamos, fíjense que es muy práctico, ¿sí? Trazar desde el alto del busto una línea totalmente recta y le vamos a dar 1 centímetro. Quiere decir que a los lados vamos a tener 0.5 y allí trazamos esta pinza. ¿Listo? Es una pinza que nos va a permitir que el molde horme correctamente. La parte delantera ya la tenemos lista para comenzar a darle forma. Vamos a recortar el molde. Voy a recortar la parte superior, que no la vamos a necesitar. Me voy a ayudar con unos alfileres, ¿sí? Para cerrar las pinzas que tengo a los lados. Vamos a comenzar a cerrar primero esta pinza. Ahí. Listo, cerramos la pinza. Y en la taza de cuerpiño hay diferentes formas de trazo. No siempre es la misma, hay muchas formas de trazarla. Vamos a cerrar el resto que queda de la pinza acá con pegante. Quitamos el exceso de papel que nos quede por allí, giramos y también un poquito de pegante y listo. Quedó allí. Vamos a cerrar de arriba hacia abajo. Porque esta pinza no se cose, simplemente se elimina en el papel. Ahí está, eliminamos la pinza, colocamos un alfiler y aquí viene un dato que es importante a la hora de hacerlo. Cuando nosotros hacemos las pinzas, noten ustedes que en esta área de acá la pinza desplaza. Fíjense que no continúa la línea roja, la pinza adentra la línea roja, aproximadamente 1.5 está adentrado. Entonces desde la parte superior de la pinza central hasta llegar a este punto donde se adentró, ahí hacemos una corrección. Muy suave, no necesitamos profundizarla. Ahí está, corregimos ese punto allí de la pinza. Vamos a cerrar ahora esta pinza, que es de 1 centímetro de ancho. Esta es para que aplome y sea más anatómico la parte del busto.
Sí han notado que hay algunos bustos o unas tazas de cuerpiños que hacen que están un poquito como extrañas en esta área de acá. Es porque le hace falta esa pinza. O desboca un poco y no horma como debería de hormar en la taza de cuerpiño. Es porque le hace falta esa pinza. 1 centímetro de amplitud tiene esa pinza. La cerramos. En camisa, en blusa es de... En la blusa esta pinza se modifica. En la blusa es de 1.5 a 2 centímetros. 1.5 en blusa para las tallas clásicas S, M y L. Para la talla XL en adelante es de 2 centímetros. Pero puede pasar que en la S, M o L, que son talles clásicos, se tenga que realizar una pinza de 2 centímetros. Bien sea porque la taza de cuerpiño es mayor, es operada o tiene mucha pucheca y hay que hacer la modificación. Pero es poca, ¿no? Tampoco es que exageramos allí, ¿no? Vamos también a pulir esta línea porque cuando cerramos la pinza, ella se adentra un poco. Listo, ahí ya tenemos todas las pinzas cerradas. Ahora sí, vamos a vaciar el exceso de papel que nos queda. Voy a llegar hasta el centímetro que le dejé de separación en la línea de busto. Fíjense ustedes ahora cómo horma, cómo está de conco, ¿sí? Cómo está el diseño hendido acá en esta área. Ahora vamos a recortar la copa. Ahí está. Vamos a cerrar esta parte de la pinza, la tenemos que cerrar. Ella se abre porque ahí no tiene el pegante. Listo. Otra pinza que tenemos nosotros acá es la central, ¿no? La central está acá. Entonces solamente recortamos. Recortamos y ahí nos queda el diseño. Entonces vamos a cerrar la pinza central. Le digo cerrar porque a ella hay que darle un corte, ¿sí? Vamos a subir por lo menos 2 centímetros en esta parte de la copa y lo vamos a llevar al centímetro que cerramos. Ahí está. Yo tengo los 2 centímetros, lo vamos a llevar acá. Ya le hicimos una modificación, no tenemos que continuar modificando la taza de cuerpiño, ya la modificación se dio. Ahí está. ¿Sí? Se puede bajar un poco más, de este punto bajamos a los 5, entonces podemos adentrarnos un poquito más. Quedó allí. Cada pinza en su punto original. ¿Sí? Sí hay varias formas de hacerlo, de sacar esta parte de acá de la taza de cuerpiño. Lo que yo estoy haciendo es trasladar las pinzas. Entonces vamos a cerrar esta, que es la parte superior, la cerramos. Y que termine en el alto del busto. Ya la voy a presentar, echamos pegante. Ahí está. La cerramos. También le vamos a agregar un poquito de pegante de este lado para que ya no se nos abra en el proceso. Recordemos que es papel, no es un tejido que nos permita trabajarlo con más facilidad. Y noten ustedes que ahora está más conca todavía, está más hendida. Miren cómo se va formando la taza de cuerpiño, ¿eh? Está más profunda y no hemos cerrado todavía esta. Nos falta esta y con eso
tenemos el diseño listo. Listo, muchachas, un trabajo bastante laborioso, cerrar las pinzas, y ahí está la taza de cuerpiño. Esto lo que hace cuando cerramos esta pinza, esta es la que permite realzar el busto, esta partecita de acá, eso la realza. Entonces vamos ahora sí a vaciar la pinza. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a transferir todos estos puntos ahí está. Acá en este ladito que tenemos la pinza, vamos a dar un piquetico para que pueda abrir y no quede concaído. Abrimos un piquetico. Fíjense que ella comienza a abrir, y acá en la pinza de Dior, donde se forma la pinza de Dior, damos otro piquetico. Ahí está. ¿Sí? La abrimos. Vamos a recortar esta piecita completa. Entonces tenemos así. Tenemos la pinza cerrada, la pinza Dior de este lado. Estos son los complementos que llegan para formar la taza de cuerpiño. Vamos a suavizarlos, que no queden en picos, sino que se forme una pequeña curva de 3 milímetros que le quitemos es suficiente. 3 milímetros es suficiente. Ahí está. Tenemos la taza de este lado, y acá tenemos la otra parte de la copa. Acá las pinzas están perfectamente cerradas, no tengo que cerrar o abrir de ese lado. Quitamos el exceso de papel de este lado, listo. Ahora viene la parte más interesante, es trazar nuevamente la copa dejándole los centímetros de costura para cerrar. Vamos acá entonces el centímetro, este centímetro o esta parte de la copa es un poquito hendida, un poquito curva, ¿sí? en ambos lados, porque es la curva que le dimos en el corte. Trazamos la parte superior, continuamos con esa línea curva que tiene la taza la parte superior. La taza de cuerpiño tiene una curva, recuérdenla, siempre tenemos que mantenerla. Ahí está. Esta es la parte delantera del cuerpiño. Acá donde estamos tenemos la base delantera. Tenemos la base delantera de nuestro diseño. De este lado, muchachas, vamos a copiar la parte posterior del diseño. A ver, ahí si se ve mejor allí. Ok, aquí vamos a dibujar la parte posterior. El molde de la espalda, en la clase anterior también lo hicimos. Entonces vamos a transferir. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Voy a colocar la línea del costado, ¿sí? Dejando ese centímetro que luego le tengo que dar de costura, ¿sí? Nosotros bajamos un centímetro acá. Entonces voy a copiar la parte de la espalda, acá, ahí como está. La base tal cual. Y la transformamos. Ahí ustedes van a ver que solamente necesitamos una sola parte del molde, pero hay que copiar la base. Por temas visuales, completa. Una vez hecho esto, entonces tenemos nosotros la posibilidad de ajustar el molde. Ahí nos quedó.
Recordemos que acá nosotros también tenemos el alto de una pinza que es de 15 centímetros para la posterior. Hecha la transferencia, vamos a trazar línea de busto y pinza central. Bueno, esta pinza central todavía no la vamos a transferir porque le tengo que mostrar que el costado sufre un traslado. Vamos a trasladar esta línea del costado un poco hacia adentro. ¿Cuánto es hacia adentro? 1.5. Porque de pronto me preguntan y la medida es esa, 1.5. Transferimos 1.5 y vamos a trazar una línea totalmente recta hasta la línea de busto. Muchas veces se traza hasta arriba, pero eso depende de la persona, ¿sí? Entonces acá la voy a llevar hasta el alto, hasta donde está el contorno del busto, ahí quedó. Recordemos que este es el centro. A partir de ese 1.5 vamos a buscar ahora la cuarta de cintura más los 3 de la pinza. Tenemos de cintura en su cuarta parte 19, más 3 serían 22 centímetros. Aquí nos llegó. Fíjense que apenitas nos da allí. Y es como que si el molde sufriera un traslado, bueno, tiene un traslado en la cintura, por eso ustedes lo ven así como hendido, ¿no? De lado. Y ese es el objetivo, que esta parte que hemos adentrado se aplome en el espalda y no quede con bolsas, o no dé la sensación de que está llovido en esa parte posterior de la espalda, que se crean ondas, ¿sí? Sino que se aplome y quede exactamente donde lo necesitamos. Vamos a bajar por la línea de costado 1 centímetro, que fue el centímetro que le bajamos al delantero. 1 centímetro. En el centro doble vamos a bajar 4 centímetros. De ese punto trazamos una línea curva. Listo. Ahora, en la nueva línea de cintura la vamos a trazar en rojo para que se note un poco esa diferencia. Vamos a buscar la mitad de cintura. Tengo 22, la mitad sería 11. A cada lado voy a dar 1.5. Voy a mantener esta línea hasta arriba, así que voy a escuadrar el centro hasta arriba y voy a dar 1 centímetro a cada lado. Esta pinza en la parte superior tiene un ancho de 2 centímetros. Cerramos. Puede ser menos o puede ser más según el tipo de tejido que estemos usando. Listo, muchachas, esta sería la parte posterior. Nos falta una sola cosita para completar esta parte del patronaje, es darle el centímetro de costura que le corresponde a los lados. La pinza central se tiene que cortar igual que esta de acá, para que estas piezas estén separadas. Entonces recuerden, yo acá le di 1 centímetro a cada lado y acá tengo 3. Entonces yo voy a hacer como una especie de trampa, no la vamos a cortar, pero sí la vamos a transformar. Noten un poco lo que vamos a hacer. En la parte superior vamos a darle 1 centímetro. Este centímetro es el centímetro de costura. Ahí nos queda, trazamos. Al costado le vamos a dar 1 centímetro, ¿sí? 1 centímetro y trazamos. Esto le vamos a colocar costado. Abajo en la cintura 2.5 como lo dimos aquí en el delantero. 2.5, 2.5. Trazamos. Mantenemos esa línea, esa inclinación que le estamos dando la mantenemos acá.
solo que le vamos a sacar como 1 centímetro hacia afuera. Sacamos 1 centímetro porque al momento de cerrarla, de llevar esta parte acá arriba, tenemos lo que le hemos adentrado. Entonces este centímetro es para el complemento de tela, para que no nos falte a la hora de cerrar la cintura. Entonces este lado es el centro doble, no lleva costura, pero esta pieza sí lleva costura. Entonces en negro yo voy a hacer la trampa, fíjense, arriba le voy a colocar 1 centímetro, abajo desde la línea del corte central 1 centímetro y 1 centímetro de este lado, allí. Y ustedes van a notar que lo que está en negro es lo que vamos a cortar. Ahí está. Lo que está en color negro es lo que cortamos para este diseño. Ahí tendríamos entonces, muchachas, lista nuestra clase del strapper.